Hacia mediados del siglo XVI, las fiestas y los cantos que llenaban la isla se habían apagado. Los cronistas españoles de aquel tiempo, al mirar hacia las montañas y los valles vacíos, escribieron una frase que se repetiría durante siglos como una verdad absoluta: ya no quedan indios en la Española. Bartolomé de las Casas afirmaba que en 1492 la Española estaba habitada por millones de indígenas. A partir de ese punto inicial, los registros de la época permiten seguir de manera aproximada la rápida disminución de la población en pocos decenios. En 1492, Las Casas estima la población de la isla en millones de habitantes. Y en 1508 menciona alrededor de 60.000 nativos aún vivos. En 1514, registros oficiales y cálculos de autores como Rosenblatt ubican la población en 25.000 a 30.000 habitantes. En los 1520, documentos administrativos indican una caída continua. En 1530, diversos testimonios hablan de miles sin una cifra precisa, pero ya muy lejos de las decenas de miles anteriores. En 1542, Las Casas describe la población indígena como reducida a unos pocos centenares. En 1550, en la documentación oficial, los indígenas aparecen de manera escasa y fragmentada, confirmando que solo quedaba un grupo muy reducido. El oro se había agotado y España puso sus ojos en otros territorios. La isla quedó sumida en un relativo abandono, cargando con la tristeza de ser el cementerio de toda una civilización. Sin embargo, hay que aclarar un punto fundamental. Esta tragedia no ocurrió únicamente por los maltratos o las guerras. Hubo un enemigo invisible, silencioso y mucho más letal que las espadas, desembarcó en los navíos europeos. Investigadores como Francisco Guerra y David Cook han estudiado a fondo este fenómeno y coinciden en una realidad devastadora. La catástrofe biológica comenzó muy temprano. Para comprenderlo de manera sencilla, hay que considerar que el cuerpo de los taínos había estado aislado en esta isla durante miles de años sin contacto con otros continentes. Por lo tanto, su sistema de defensa biológicas no conocía las enfermedades que eran comunes en Europa y no sabía cómo combatirlas. Según explican Cook y Guerra, desde 1493 se introdujeron virus como la gripe. Para un europeo, una gripe significaba solo unos días de fiebre, pero para un taíno sin defensas naturales se convertía en una sentencia de muerte rápida. El virus se propagaba de una persona a otra con una velocidad incontrolable. Tras esa primera ola, llegaron males peores como la viruela, el sarampión y el tifus. Esto provocó un colapso total en la sociedad. En las aldeas morían repentinamente los líderes, los curanderos y los jóvenes encargados de cultivar la tierra. Quienes lograban sobrevivir a la fiebre
quedaban tan débiles que no podían buscar alimento ni resistir los abusos del trabajo forzado impuesto por los españoles. Al final, la combinación de enfermedad, hambre, debilidad, sumado a la explotación de la cual fueron víctimas, fue el verdadero motor que aceleró el fin de su mundo. Después de 1550, la presencia indígena en la Española aparece en los documentos de manera esporádica y difícil de rastrear, y, como señalan varios historiadores, muchos de estos indígenas tardíos no eran taínos originales, sino personas de orígenes diversos. Estudios de Franklin Franco y Frank Moya Pons destacan que, tras la drástica reducción demográfica, la corona comenzó a introducir indígenas desde Puerto Rico, Cuba, Jamaica y las Lucayas para reemplazar la mano de obra perdida. Esta mezcla poblacional complica las mediciones registradas en los años posteriores. Alcides García, Luis Arranz Márquez y Carlos Esteban Deide explican que en documentos de la segunda mitad del siglo XVI, los escribanos a menudo registraban simplemente la palabra indio, sin aclarar si era un sobreviviente local o un indígena de otra isla. Esta falta de precisión se vuelve un rasgo dominante en los archivos de ese periodo. Incluso Peter Hulme y William Keegan, en sus estudios sobre el Caribe indio-hispano, subrayan que la mayoría de los indígenas que aparecen después de 1550 están ya profundamente mestizados o integrados como sirvientes o mano de obra doméstica, sin continuidad cultural clara con la población taína original. Al caminar hoy por las calles dominicanas, no se observan rostros indígenas, sino una mezcla de rasgos mixtos. No obstante, la ciencia moderna ha revelado datos interesantes. El interés por conocer el origen genético de la población dominicana ha empezado hace muchos años. Ya en 1950, el doctor José de Jesús Álvarez Perelló realizó un primer intento analizando la sangre de más de 500 militares dominicanos, pero la tecnología de la época no permitía ver el panorama completo. Recientemente se llevó a cabo un estudio mucho más profundo y preciso. La Academia Dominicana de la Historia, junto a la National Geographic Society, la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y la Universidad de Pensilvania, analizaron el ADN de 1000 dominicanos para descubrir qué secretos guardaba la genética de la isla. Los números hablan claro sobre la identidad actual. El dominicano promedio, según ese estudio, posee un 49% de herencia africana y un 39% de herencia europea. Estos dos grandes grupos forman la base visible de la población, pero la gran revelación se encuentra en lo que no se ve a simple vista. Oculto en esa mezcla, resistente al paso de los siglos, apareció un 4% de ADN precolombino. Aunque parezca una cifra pequeña, su significado es enorme. Confirma que las mujeres taínas sobrevivieron lo suficiente para tener descendencia con los europeos y africanos que llegaron después. Han pasado 17 generaciones desde entonces. Con el tiempo, los rasgos físicos, como el color de piel,
o la forma de los ojos se fueron mezclando y diluyendo. Por eso, la apariencia física actual no es indígena, pero por así decirlo, existe una abuela taína escondida en el código genético de la población dominicana. Curiosamente, según el estudio, esta herencia no se distribuye igual en todas partes del país. El estudio mostró que en el Cibao, en lugares como Jánico, San Francisco y El Rubio, la huella taína es más fuerte. Por el contrario, en otros lugares predominan la herencia de los otros dos grupos mencionados. Así es la sangre dominicana, un mapa variado donde convergen todos los orígenes, pero su supervivencia no es solo genética, también persiste en el habla cotidiana. Al pronunciar palabras como hamaca, huracán, yuca o conuco, se está utilizando su idioma. Otro de sus legados se encuentra en la cocina. El casabe, ese pan redondo y crujiente, alimento de los caciques, sigue presente en la mesa criolla. La manera en que los campesinos siembran la tierra, el uso de las plantas medicinales y la vida sencilla del campo son recuerdos vivos de una cultura que se negó a desaparecer por completo. Para narrar toda esta historia, es justo recordar a los pocos europeos que ante tanta injusticia decidieron alzar la voz. Los frailes dominicos, con hombres valientes como Antón de Montesinos, fueron los primeros en denunciar los abusos. Y muy especialmente se debe mencionar al padre Bartolomé de las Casas, quien dedicó parte de su vida a la defensa de los nativos y a documentar la realidad. Gracias a sus escritos, hoy se cuenta con una fuente de primer nivel para reconstruir este pasado y rescatar la verdad del olvido. Al final, la historia de los taínos trasciende la derrota. Es un ejemplo de dignidad a través de sus grandes figuras. Se recuerda la difícil posición de Guacanagarix, quien intentó navegar entre dos mundos mediante la diplomacia. La valentía de Caonabo, el primero en atreverse a defender su tierra ante lo desconocido. La fuerza inquebrantable de Cotubanamá, quien resistió hasta el último aliento en el este. La nobleza de la reina Anacaona, que enfrentó la traición con altura y dignidad. Y la inteligencia de Enriquillo, quien demostró que la libertad se puede ganar si se pelea con estrategia y firmeza, obligando a un imperio a pactar la paz. El suelo de la isla guarda sus memorias. Los ríos que aún conservan sus nombres antiguos siguen corriendo como venas abiertas de una historia que no se seca. El pueblo taíno sufrió un final trágico, el primer gran dolor de este continente. Pero al cerrar esta serie, no deben verse como fantasmas del pasado, sino como los ancestros silenciosos de la identidad nacional. Mientras en la isla se coma casabe, se miren sus montañas o simplemente exista el pueblo dominicano, el taíno seguirá vivo. Este trabajo es para ellos, para que su silencio por fin se convierta en voz.